En videos pasados exploramos cómo los británicos, los estadounidenses y los alemanes fueron los pioneros en el mundo del narcotráfico, desarrollando las drogas en laboratorios y comercializándolas por todo el mundo durante los años 1800 e incluso desde finales de los años 1700. Exploramos también la historia hasta llegar a la época de prohibición total en los Estados Unidos en la década de los 1920, lo cual irónicamente no solo causó un aumento en el consumo de alcohol, sino que también generó las condiciones perfectas para la aparición de las mafias superpoderosas que conocemos hoy en día por primera vez en la historia. Esto obviamente causó una escalada en el crimen, la violencia y la corrupción en los Estados Unidos muy similar a lo que se vive hoy en día en toda Latinoamérica. También vimos cómo el racismo juega un papel importantísimo en la prohibición de las drogas, lo cual alcanzaría su clímax durante la década de los 30, cuando Harry Anslinger, el primer director de la FBN, la cual se convertiría luego en la DEA, aterrorizaría a la población civil con mentiras referentes a los narcóticos, haciendo uso también del racismo de una manera realmente vulgar. Así que siguiendo con el orden cronológico de esta historia, y antes de pasar a la década de los 40, vamos a terminar de curiosear un poco en este video la historia del narcotráfico, pero esta vez desde afuera de los Estados Unidos. Y vamos a ver cómo se empiezan a formar las mafias en México y en Europa. Así que si quieres saber cuáles fueron los abuelos de los carteles modernos, como el cartel de Juárez, los carteles del Golfo y el cartel de Sinaloa, quédate conmigo. A pesar de que la droga más consumida era el alcohol en los años 20, las otras drogas restringidas por la ley Harrison, como la cocaína, la morfina y la heroína, también crearon redes de contrabando y distribución por todos los Estados Unidos. Pero una vez terminó la prohibición del alcohol, las mafias italianas nacidas en los años 20 migraron hacia el tráfico de estupefacientes, en el cual ya habían incursionado ellos, al igual que los inmigrantes chinos y mexicanos en la frontera sur, sentando las bases para lo que se convertiría décadas más tarde en las mafias modernas. Así que empecemos esta historia por el inicio de los carteles mexicanos. Y es que durante este periodo se sentaron las bases de muchos de los carteles recientes, como el cartel del Golfo, el cartel de Sinaloa y el cartel de Juárez. Así que veamos cómo pasó todo esto. Pero para poder contar esta historia de narcos, es necesario devolvernos en el tiempo, hasta los años 1800, cuando inmigrantes chinos venían al continente americano en busca de una mejor vida, y quizá también huyendo de la devastación de su país durante las guerras del opio. Los chinos llegaron principalmente a trabajar en la industria ferroviaria y minera, especialmente al estado de California en Estados Unidos, pero también a Baja California y Chihuahua en México. El problema fue que luego, debido al racismo y a la xenofobia de los estadounidenses, el Congreso norteamericano aprobó la Ley de Exclusión China en 1882, donde se bloqueaba por completo la entrada de inmigrantes chinos al país. Así que ahora los asiáticos, quienes no podían entrar legalmente a Estados Unidos, llegaban primero a México para luego intentar cruzar la frontera. Esto ocasionó un aumento de la población asiática en México, pues siempre habían quienes decidían quedarse en el país latinoamericano en lugar de emigrar al norte. Los inmigrantes chinos obviamente trajeron sus costumbres y su cultura, y dentro de esa cultura, además de su gastronomía y costumbres, estaba el hábito de fumar opio. Recordemos que en aquel entonces esto era perfectamente legal. Así fue como los chinos también trajeron la amapola al continente, pues recordemos que esta planta es de donde se saca el opio y sus derivados. Pero ya entrados en el siglo XX, el cultivo de la amapola quedó prohibido en los Estados Unidos con la ley Harrison de 1914, creando la necesidad de cultivar esta planta y procesarla en morfina y heroína desde afuera del país, para luego ingresarla de manera ilegal. Así fue como inmigrantes chinos en México empezaron a montar pequeñas redes de contrabando de opio, morfina y heroína a lo largo de toda la frontera norte mexicana. Los nombres de los primeros arrestos por tráfico de drogas en la frontera delata quiénes eran estos personajes. Nombres como Patricio Hong, Felipe Wong y Luis Siam aparecen como los primeros traficantes mexicanos pescados por las autoridades en la frontera. Esto sería una gran ironía de la historia, pues los inmigrantes asiáticos se encargarían de devolver el favor a Estados Unidos de casi un siglo atrás, cuando grandes compañías estadounidenses, frecuentemente escoltadas por navíos de guerra, eran las que se encargaban de introducir ilegalmente el 10% del opio contrabandeado en China. Pero siguiendo con la historia,
Es por estos tiempos de finales del siglo XIX y principios de los 1900 cuando nace, a manos de inmigrantes chinos, los campos de amapola en el famoso Triángulo Dorado en México, entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, aunque ese sector no se consolidaría sino hasta décadas más tarde. El ambiente político en México en esta época no era muy estable que digamos. De hecho, la cosa se estaba poniendo muy tensa entre Porfirio Díaz y el pueblo, hasta que finalmente estalló la Revolución Mexicana en 1910. Así que la prohibición de las drogas en Estados Unidos en 1914 se estaba dando al mismo tiempo que la etapa violenta de la Revolución Mexicana. Para 1915, el estado mexicano de Baja California era gobernado por el coronel Esteban Cantú, que aprovechando del aislamiento geográfico de este estado y el caos político durante la Revolución, había logrado mantener completa independencia de Baja California del gobierno federal mexicano. Cantú pudo lograr esta hazaña de independencia administrativa gracias a un as bajo la manga. Su secreto no fue nada más ni nada menos que el narcotráfico. Aunque esto no resultó en algo terrible, donde el crimen y la violencia se tomaron las calles de Baja California. De hecho, el caso de este estado bajo el gobierno de Esteban Cantú se podría considerar como un caso de éxito de la aproximación pragmática sobre el comercio de drogas. Cantú decidió no implementar la prohibición de las drogas que el gobierno federal mexicano había hecho efectiva el 1 de enero de 1916 para acatar los acuerdos de La Haya en 1912. Cantú hizo esto con el fin de poder cobrar impuestos al comercio de opio y sus derivados y así poder costear los gastos del Estado. Los fumaderos de opio que habían pasado a la ilegalidad en Estados Unidos con la ley Harrison y en México con Venustiano Carranza ahora podían operar legalmente en Baja California si pagaban impuestos a Cantú. Esto logró ensanchar suficientemente las arcas de la Baja California para traer prosperidad a la región. Baja California floreció económicamente durante los 5 años y medio del mandato de Cantú. Con los dineros de los impuestos al narcotráfico, se costearon obras públicas como carreteras, puentes y escuelas. De hecho, Cantú se aseguró de poner escuelas en todos los pueblos del estado, por muy pequeños que estos fueran. Aunque Cantú tenía una visión progresista alrededor de las drogas, no era ningún santo. Según cuentan algunas historias, Cantú en ocasiones vendía personalmente las drogas procesadas por los fumaderos chinos en el mercado negro estadounidense para poder comprarle armas a su ejército en este mismo país. Esta práctica, de hecho, se sigue dando hoy en día por los carteles mexicanos. Recordemos que en estos tiempos Baja California estaba siempre bajo la amenaza de ataques por parte de las diferentes facciones de la revolución, por lo cual las armas eran siempre necesarias. También se dice que Cantú tenía una empresa de coyotes con su suegro y con su cuñado, donde ingresaban chinos indocumentados a Estados Unidos recaudando buenas sumas de dinero. Cantú, sin embargo, siempre destinaba porciones de las ganancias hacia el fisco de Baja California. Así que vale la pena observar el poco respeto que Cantú tenía por las leyes de otros países. Ciertamente un punto negativo en su historia. Este pragmático gobernador, sin embargo, finalmente se vio obligado a irse al exilio por razones políticas en 1920. Con Cantú también se fue la legalidad del narcotráfico, pero el negocio en sí se quedó en Baja California. Lo que pasó fue que ahora el narcotráfico pasó a la ilegalidad. El puesto de gobernador luego sería ocupado por Abelardo Rodríguez en 1923, quien además de haber heredado la infraestructura del negocio de las drogas que Cantú había puesto en marcha, ahora se le sumaba el negocio del alcohol, ya que los 20 eran tiempos de prohibición total en Estados Unidos. Abelardo Rodríguez se volvió millonario a través de negocios en Baja California, y algunos investigadores mexicanos se lo atribuyen en parte al tráfico ilegal de opio, heroína y alcohol, además de estar metido en el negocio de los casinos y clubes nocturnos. Todo esto localizado en las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali por el simple hecho de que los norteamericanos llegaban en masa a estas ciudades, buscando escapar de las puritanas leyes de su país. Así que a pesar de que el narcotráfico era ilegal en este estado durante los años 20, el gobernador Abelardo Rodríguez se encargaría de hacerlo prosperar, tratando de sacarle beneficio propio. Pues Abelardo muy seguramente se dio cuenta que al ser ilegal, él podía jugar en ambos lados de la ley, lo cual era más rentable para él y más beneficioso políticamente.
Según algunas investigaciones, las actividades ilícitas de Abelardo salpican también a Plutarco Calles. Abelardo Rodríguez llegaría a ser multimillonario y eventualmente presidente interino de México desde 1932 a 1934, convirtiéndose presuntamente en el primer narcopresidente de la historia de México. Estos dos personajes sentarían las bases para lo que sería más tarde parte del Cartel de Sinaloa. Esto con respecto a la costa noroeste mexicana, pero ahora pasemos a ver qué sucedía en el resto del país. Un caso interesante es el de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Aquí se estaba tramando lo que quizás sería la última participación estelar de los chinos en el mundo del narcotráfico y de las drogas. Esta zona de la frontera era controlada por Sam Ching, aunque otras fuentes dicen que realmente se llamaba Sam Hing. Este personaje se podría considerar como el primer capo de Ciudad Juárez. Sam Ching era un inmigrante chino quien presuntamente habría llegado a esta ciudad desde San Francisco, California, huyendo de la devastación del terremoto de 1906. Sam Ching controlaba una red de lavanderías y cafeterías que servían de fachada para su red de prostíbulos y dispensaderos de drogas. Mediante esta red, también comerciaba con la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. Pero sus 15 minutos de fama llegarían a un abrupto final, cuando su competencia, liderada por la pareja de alias El Pablote y alias La Nacha, lo mandan a matar a él y a otros 10 inmigrantes chinos en un mismo día de 1925. Una jugada al estilo El Padrino, con la cual esta pareja se apoderaría de Ciudad Juárez. Esta pareja controló el narcotráfico en Chihuahua durante los siguientes años, pero tras la muerte del Pablote en una pelea de bar en 1930, el poder del pequeño cartel pasaría entonces completamente a su mujer y socia, La Nacha. La muerte del Pablote sería inmortalizada por Norberto González y José Rosales en posiblemente el primer narcocorrido en la historia en ser dedicado a un capo. Pero siguiendo con la historia, así sería como La Nacha se convertiría en el capo de Ciudad Juárez, quien operaba libremente sus dispensaderos de heroína y marihuana gracias a sus conexiones de alto nivel con la policía y el gobierno local. Los estadounidenses que viajaban hasta Ciudad Juárez para consumir las drogas tampoco eran molestados por la policía. La Nacha se surtía de heroína desde los cultivos de Torreón y el Triángulo Dorado, y ejerció el mando del bajo mundo en Ciudad Juárez durante décadas por venir. La Nacha sentaría las bases de lo que más tarde sería el Cartel de Juárez y parte del Cartel de Sinaloa. Por último, pasemos a la costa atlántica mexicana, donde vemos cómo se organizaba una red de contrabando de alcohol a principios de los años 30, con Juan Nepomuceno Guerra, quien llegaría a ser apodado el Padrino de Matamoros. Esta banda se encargaría principalmente de entrar whisky por la frontera con Texas a principios de los años 30. Pero una vez terminada la prohibición, Juan Guerra seguiría liderando una red de contrabando en la región durante las siguientes décadas dedicado al comercio ilegal de otros artículos. Finalmente su banda de contrabando se convertiría en el actual Cartel del Golfo, cuando la cocaína colombiana empezó a fluir por la frontera entre Tamaulipas y Texas. Así fue como el flujo de cocaína hizo crecer exageradamente a este cartel, a tal punto que le daría nacimiento a otros 3 grandes carteles, los cuales son el Cartel Nueva Generación, el Cartel de la Familia Michoacán y el Cartel de los Caballeros Templarios. Juan Guerra vivió toda la vida dedicado al comercio ilegal de alcohol, drogas y otros bienes. Pero al igual que los otros personajes de la historia mexicana que hemos estudiado en este video, nunca pasó más de unas cuantas horas en una cárcel, debido a que sus conexiones de alto nivel con el gobierno local los mantenían siempre a salvo. El Padrino de Matamoros murió en el año 2001 y sería fundador de lo que se considera el cartel de mayor antigüedad en la historia de Latinoamérica. Así que vimos cómo la prohibición crea un incentivo económico gigante para quebrantar la ley en ambos lados de la frontera, donde para sorpresa de muchos, inicialmente fueron los chinos quienes empezaron el narcotráfico en México, pero que poco a poco iban cediendo el control a los mexicanos. Un paréntesis que vale la pena hacer aquí es el racismo del cual fue víctima la comunidad inmigrante china en México durante principios del siglo XX, escalando hasta llegar a repetidas masacres en los años 20 y 30. La razón de fondo del racismo era el éxito económico que la comunidad inmigrante china tenía al interior de ciertas zonas de México, aunque obviamente esto no era lo que se decía en contra de los chinos, sino que se usaba un discurso muy parecido a lo que hoy en día usa Donald Trump
en contra de los mexicanos. Es decir, se acusaba al chino de traer crimen y drogas, además de otros prejuicios racistas. Una muestra más de que el racismo no ha estado presente solamente en Estados Unidos, sino que ha estado también presente en toda Latinoamérica. Cerrando este paréntesis, también se puede observar que durante esta década de los 20 y 30, la estrategia no era tanto la de meter las drogas a Estados Unidos, sino que eran los mismos estadounidenses quienes viajaban a México para adquirir sus drogas, y ellos mismos se encargaban de entrarlas a su país. También se puede observar cómo el narcotráfico en México contaba en gran medida con la complicidad de las autoridades locales, similar a lo que sucedía con el alcohol al interior de los Estados Unidos en la época de la prohibición. Esta complicidad de las autoridades locales sería un patrón que se conservaría en México hasta el día de hoy, donde las mafias terminan casi que trabajando para las autoridades o gobiernos de turno. Es decir, una corrupción que se ha vuelto casi que cultural en este país. Aunque todo esto debido, obviamente, al gran poder corruptor que la prohibición genera con sus incentivos económicos. Aunque en la década de los años 20 y 30 existía un gobierno que sí se propuso en serio a acabar con la mafia de su país, y casi lo logra. Si quieres saber cuál fue, invito a que lo veas en la segunda parte de este video. Vuelven a echarse balazos, pues en ese infernal ruido, agarrándose la cara, el Pablo te cayó herido. La bala 45, el pecho le atravesó, y casi instantáneamente, muerto en el suelo cayó. Hace 10 meses exactos a todo Álvarez mató, y que no había de decir que con la misma pagó. Llegaron los policías cuando todo había pasado, y entre un charco de sangre estaba Pablo tirado. Y Robles sin oponerse se entregó a la policía. Si la vida le arranqué, fue por defender la mía. Martín y los cantineros dijeron lo que pasó. Pablo te quería matarlo y por eso disparó.